Es indudable que junto a los países directamente en guerra, Rusia y Ucrania, el otro gran protagonista es Estados Unidos. De su ayuda al gobierno ucraniano depende en gran manera el futuro de este conflicto. Cada día se escuchan con más fuerza los rumores de un posible debilitamiento en esa alianza ucraniano-estadounidense. Pero, ¿es eso cierto? Para contarnos lo que pasa en la Casa Blanca, nadie mejor que el periodista Sandro Pozzi, que conoce los entresijos de lo que ocurre en ese país y en su política a la perfección. ¿Debe Ucrania temer el fin de la ayuda del gobierno Biden? ¿Cómo pueden afectar los problemas internos a ese apoyo? ¿Llegará Trump a las elecciones? ¿Será la panacea para Putin? Lo vemos todo en el próximo vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa. Hoy un invitado, como siempre digo, de lujo, pero es que hoy es de lujo de verdad. Con nosotros está Sandro Pozzi, periodista que estuvo más de 20 años en Estados Unidos, en Nueva York, en el país. Ahora lo podéis ver en La Sexta, en el programa de Ferreras. Bueno, un señor, un hombre, un periodista que la verdad se conoce al milímetro la actualidad de Estados Unidos, porque de eso vamos a ver hoy, hablar hoy, de la guerra y la derivada de Estados Unidos. Sandro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por abrirme tu espacio. Bueno, encantado de tener gente que sabe de esto, porque yo siempre digo que cuando yo no sé, pregunto a los que saben, y en este caso, hablar de Estados Unidos, hay que hablar con los expertos y tú lo eres. Y la primera pregunta es, ¿puede flaquear la ayuda de Estados Unidos a Ucrania? Así directa. Pues yo te diría, si esta pregunta me lo hubieras hecho el martes, te hubiera dicho posiblemente que de alguna manera ese temor estaba contenido, ¿vale? Es verdad que se tuvo que aprobar un presupuesto temporal, básicamente el dinero suficiente para operar durante 45 días y que en esa partida que se aprobó no aparecía ningún fondo para Ucrania. Pero bueno, por lo menos Biden tenía la promesa por parte de McCarthy, que era el que lidera a los republicanos en la Cámara de Representantes, de que ese dinero le iba a llegar, que lo que tenían que hacer es ir viendo poco a poco las necesidades y se iría financiando ese programa, entre comillas. Pero claro, todo cambia en el momento en el que se somete a votación su liderazgo en el Congreso, el de McCarthy, y se lo cargan por 8 republicanos. Creo que es la primera vez en la historia, ¿no? Que se cargaron Es la primera vez en la historia. Es un mecanismo que se usa, o sea, raramente. De hecho, se ha usado 2 veces, las 2 veces contra republicanos, pero no prosperaron en aquellas ocasiones. Pero esta vez se ha dado la coincidencia de que tienes un parlamento, el Congreso es el parlamento, esencialmente, completamente partido en dos, entre republicanos y demócratas. Y claro, los demócratas han aprovechado la situación para no salvar a McCarthy, porque hay que tener en cuenta que McCarthy es una persona muy vinculada a Donald Trump, que días después del asalto al Capitolio siguió apoyando a Trump. Sus políticas son muy conservadoras, por lo tanto los demócratas dijeron, pues si se somete a votación, a este tío no lo votamos, a favor, no lo salvamos, que se las apañen los republicanos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los republicanos, como tienen la mayoría tan ajustada, 8 díscolos han sido suficientes para quitárselos de encima. Recordar que en enero se sometió su candidatura a 15 votaciones. O sea que el hombre ya nacía su presidencia tocada. Hay que tener en cuenta además algo importante. Es el segundo en la línea sucesoria del presidente. Es decir, si Biden se muere y se muere Kamala Harris, él, el presidente del Parlamento, que antes que él estaba Nancy Pelosi, que todo el mundo la conoce, toma las riendas del país. Por lo tanto, lo que está pasando en Estados Unidos no es ninguna tontería. El problema ahora es que esa promesa que McCarthy hizo se desvanece.
eso expone la realidad que hay en el seno del Partido Republicano, de que es que hay cada vez más miembros que están en contra de dar ayuda a Ucrania, por lo menos a este nivel. Y el tercer lugar es que el sustituto que va a surgir de McCarthy seguramente será una persona muy conservadora y potencialmente alguien que está en contra de, de la, de continuar dando este al ritmo de asistencia a Ucrania. Y luego hay algo importante que también está sucediendo en Europa, que es que tienen un debate migratorio muy fuerte. Y cuando ves lo que sucede aquí en Europa con Orbán o Polonia en el tema de inmigración, te das cuenta de que hay un vínculo con Ucrania, que es básicamente si se van a dar, si se tienen que movilizar recursos para la seguridad, lo damos para algo que nos amenaza realmente, que es el inmigrante. Y ahí es donde se está centrando ahora el foco. Ujú. En, por parte de los republicanos, no queremos dar el dinero a Ucrania porque es una amenaza que está muy lejana para nuestros ciudadanos. A nuestros ciudadanos lo que les importa es que el dinero vaya a reforzar la frontera. Y, Y en eso estamos. y esos diputados, esos congresistas republicanos que cada vez son más opuestos a enviar ayuda, ¿son muchos más que antes o el número, o Sí, sí. quizás o se les escucha más? Bueno, normalmente a los republicanos les gusta hacer escuchar su mensaje de que quieren ser eficientes a la hora de manejar el gasto público. Entonces, todos te van a decir esto. Luego hay unos que los modulan más, con más o menos intensidad y hacia un lado o hacia otro. Tema fiscal y todo eso. El problema es que si tú te fijas en la actualidad americana en los últimos meses, te das cuenta que la cuestión migratoria está impregnando también el debate de los demócratas. Fíjate, por ejemplo, la situación en ciudades como la de Nueva York, un estado demócrata en una ciudad demócrata completamente desbordada por la inmigración. En parte desbordada por la inmigración porque los tejanos, es decir, regiones republicanas, están incentivando que estos inmigrantes que entran ilegalmente por las fronteras, entre comillas, con la ayuda de la administración Biden, pues que se los carguen, que se encarguen de ellos los demócratas, ¿no? No quieren abrir las fronteras, pues que eso es responsabilidad de ellos. Entonces tienes una cuestión de política interna doméstica brutal, Ujú. que claro, anula cualquier cosa que tiene que ver con lo que pasa fuera de Estados Unidos. Y estamos hablando de que Estados Unidos ha movilizado en lo que va de guerra, solo en asistencia militar, 44.000 millones de dólares. O sea que tú imagínate lo que se podría hacer con ese dinero en el ámbito de la gestión de la migración. O sea, lo estoy exagerando un poco, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, porque evidentemente el problema migratorio, mm, las, las cuestiones de seguridad cuestan mucho menos que eso. Ujú. Pero claro, ellos manejan ese mensaje. Ujú. El dinero del contribuyente no puede ir a Ucrania. Ujú. Tenemos unos problemas enormes de déficit público, de escalada de la deuda y de migración. Y tú quieres que sigamos dando el dinero a gente que está en la Europa del Este. Ujú. Porque claro, es que en el fondo mm, ese mensaje es muy fácil de que cale, porque es que hay un océano por medio. Y desde el océano hasta el interior de Europa hay otros 4.000 kilómetros. Eh, entonces, es una cosa muy lejana. La guerra de Ucrania es una cuestión de principios. Ujú. Pero claro, Y los principios vuelan por los aires cuando el ciudadano de a pie se siente amenazado por la migración, ¿no? Incentivada por este tipo de argumentos políticos. ujú. No digo que Y la inmigración sea una amenaza, ¿eh? Digo como ellos la presentan. sí, sí, sí. Y vale, digamos la parte republicana y la parte demócrata. ¿La parte demócrata se acerca cada vez más a las ideas republicanas o sigue, digamos, defendiendo la doctrina, no sé,
puede decirse así, doctrina de Biden de ayudar a Ucrania y laminar a Rusia sin gasto de vidas. Bueno, al principio de la guerra hubo un conato en el ala progresista del Partido Demócrata en contra de la guerra. Pero cuando se dieron cuenta que estaban con el ala extrema radical de los republicanos, pues como que arriaron velas, ¿no? Ujú. En el grupo del Squad que le llaman, que son Alexandra Ocasio y los demás, ¿no? El problema ahora, y si te fijas en las últimas noticias que han llegado de Estados Unidos, es que realmente la cuestión migratoria también afecta a los demócratas. Entonces es una cuestión de tiempo de ver fatiga ahí también, con el tema de la guerra de Ucrania. Ujú. Vamos, hace unas horas, ayer jueves por la noche, bueno, este jueves por la noche, perdón, no sé cuándo se va a emitir el No te programa, preocupes, aquí no hay problemas. eh, Biden autorizó la construcción de 20 millas, que vienen a ser como unos 28 kilómetros, de muros en la frontera con México. Justo en una parte que ahora es un punto caliente de entrada de inmigrantes en Texas. Y si se recuerda, Biden dijo durante la campaña electoral que él no iba a construir un solo pie de muro bajo su presidencia, porque era inútil. Ujú. Han tenido que saltarse como una veintena de reglas para poder hacer esto. Y el justificante, porque ellos insisten desde la administración Biden que, la, que el muro no funciona a la hora de combatir la migración, los flujos masivos de migrantes, es que ese dinero ya estaba presupuestado y esos Ujú. contratos adjudicados. Que legalmente es cierto, pero te puedes imaginar el revuelo que hay ahora mismo Ujú. o lo que se está fraguando ahora mismo en Estados Unidos. Ujú. Yo creo que el problema de Biden no es tanto una cuestión de principios por parte de los demócratas, sino es hasta qué punto él es una figura válida por su edad, por sus tropiezos, por promesas incumplidas. Entonces, si tú estás prometiéndole a tus electores que no vas a hacer el muro y lo haces, y prometes que toda esta ayuda que le estás dando a Ucrania es para preservar la estabilidad mundial, ¿no? Y los principios en los que se basa la construcción no solamente de Europa, sino de Estados Unidos como potencia que expande la democracia por el mundo, puede llegar un momento en el que no se lo crean, Ujú. ¿no? Entonces, pues, un votante demócrata puede decir, yo aquí tengo problemas para llegar a fin de mes por la inflación, no me lo resuelve. Tengo aquí mi calle llena de inmigrantes, no me lo resuelve. Y en el problema de las promesas incumplidas, te puedes encontrar en una situación como la que se encontró Estados Unidos después de Barack Obama, que es que nadie vota a Hillary Clinton y votan atrás. Y estas historias siempre se repiten por el mundo, ¿no? Ujú. Promesas incumplidas llevan a que emerja el populismo. Ujú. Y, y el populismo puede ser de un lado o de otro, ¿eh? Eh, eh, pero en este caso es evidente que es lo que está teniendo más repercusión en este momento. Has dicho que se ha llegado a un acuerdo entre, digamos, una prórroga, ¿no?, de los presupuestos de 40 días. ¿Qué pasaría si no habría no se llegara a otro nuevo acuerdo para, digamos, los presupuestos con respecto a la ayuda a Ucrania? ¿Se quedaría en el limbo? Bueno, es que ahora mismo no hay ni siquiera, el Congreso de Estados Unidos no está operando porque no hay presidente. Ajá. Así que la situación es todavía peor. Tú cuando apruebas el presupuesto, el Congreso tiene que adoptar una serie de resoluciones para que ese dinero que se ha presupuestado empiece a funcionar. En el caso de Ucrania, no importa porque no se había aprobado. Ujú. Pero ahora mismo
el Congreso está completamente paralizado. Nada se mueve y el reloj sigue descontando. Mm. Biden había hecho un requerimiento a través del Pentágono, a través de Biden, había hecho un requerimiento de 24.000 millones de dólares. Ahora mismo en las arcas del Pentágono tiene que haber como 5.000 millones. Esos 5.000 millones, haciendo un cálculo así a ojo, es para 2, 3 meses si se mantiene el ritmo actual de entrega de armamento y de asistencia militar. Con lo cual, en el fondo, hay 2, 3 meses para negociar y resolver esta situación. El problema es que, a la vista de lo que está sucediendo, del caos que hay en Washington, pero sobre todo la inestabilidad, ¿no? Eh, la pregunta que te tienes que hacer es, más bien, ¿a qué ritmo va a poder seguir dando asistencia militar a Estados Unidos? Porque el dinero va a seguir fluyendo. Lo que no va a seguir fluyendo es en las cantidades que hemos visto hasta ahora. Ujú. Y ahí es donde, de alguna manera, podría entrar Europa a compensar. Si te fijas en los últimos meses, Europa está dando mucho equipamiento militar. Yo creo que incluso más que Estados Unidos cuando lo Ujú. combina. Sí. Pero es verdad que nos estamos centrando todos en la cuestión del dinero, pero hay una cosa que les gusta mucho decir a los americanos, que es ver el fondo del barril. Y en este caso no se refieren a una cuestión puramente presupuestaria y política, es cuántos efectivos tienes en tus arsenales Ujú. para movilizar sin que eso repercuta en tu seguridad nacional. Por eso hablan del barril de pólvora. Ujú. ¿Cuánta pólvora te queda? O sea que Y ahora mismo en Europa se están la- quedando sin pólvora. vale. O sea que la idea es que seguirá fluyendo la ayuda, pero en menores cantidades si todo parece seguir como hasta ahora. A ver, lo que hemos visto durante los últimos 19 meses es que lo que han hecho los países aliados es dar cosas que tienen en sus arsenales, que Ujú. necesariamente no las utilizan, que se les están quedando anticuadas, que las pueden donar sin que eso suponga un coste extra, al contrario, les viene bien. Esta renovación del arsenal les puede permitir adquirir nuevo equipamiento militar más moderno, pero ya han llegado a ese nivel, y eso te lo dice cualquier persona en la OTAN, y vamos, te lo dicen hasta públicamente, en el que ya no pueden dar más sin que eso afecte a la protección de su seguridad nacional. Es decir, si tú tienes 100 aviones y 30 son obsoletos y no los usas, esos 30 los das. Pero de esos 70 que te quedan, tienes que determinar cuántos realmente te tienes que quedar tú para salvaguardar tu protección, tu seguridad. Y ya están en ese momento en el que no saben decirte, podemos dar más. Ujú. Y eso lo que expone a su vez es un problema, que es que la industria militar, tanto en Estados Unidos como en Europa, no es capaz de ir al ritmo con el que gasta armamento Ucrania para responder a Rusia. Ujú. Rusia tiene la ventaja del tiempo, ellos pueden modular. A la industria la encargan que hagan munición en vez de hacer piezas para coches y se ponen a hacer munición. Ujú. No declaran la guerra, no están en una guerra, por lo tanto no están en economía de guerra, pero Putin sí que tiene la autoridad para decirle, me tenéis que producir más aviones. Y Ujú. entonces se pone toda la maquinaria en marcha para producir más aviones. Eso en Europa no se puede hacer. Ujú. Primero porque está fragmentada y segunda porque no hay no está en guerra. Ujú. Por lo tanto no puede hacer una economía de guerra. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Que estamos, digamos, las potencias occidentales están al límite de lo que pueden ofrecer ya.
básicamente. Y tiene la economía, no la... sin que tenga repercusión Ujú, en su seguridad. Y ujú, luego también una cuestión presupuestaria, es decir, todo lo que tú puedas dar a partir de ahora ya no puede ser una donación. Esto, ¿qué lo hacemos? En plan préstamo que no lo tienen que devolver. Así que yo creo que el agotamiento no es tanto una cuestión política, sino un agotamiento puramente físico de que no saben qué hacer ujú. con lo que hay. Siempre se ha hablado, y de hecho, por ejemplo, en la televisión rusa siempre se ha comentado que se ve a Trump como la gran esperanza, que Trump llegue al poder en Estados Unidos y que su presencia pues rompa, digamos, la cohesión europea, norteamericana sobre esta guerra. Trump tiene 1000 jaleos judiciales. ¿Es posible que se presente y que gane las elecciones, en tu opinión? Bueno, en las últimas horas se ha ofrecido para ser un presidente temporal mientras recupera la unidad de los republicanos Ujú, para elegir a un presidente del Parlamento que sea permanente. ujú, Entonces, él lo que pasa es que sabe utilizar los tiempos, utiliza un mensaje machacón, sigue pensando que él es el líder del Partido Republicano, pero si te fijas lo que ha pasado en los últimos días, en realidad no es líder de nada, porque McCarthy era su principal aliado. Y estos 8 díscolos se supone que son de él. Entonces, ¿por qué se crea esta situación en la que expone la debilidad y la falta de liderazgo en el Partido Republicano? Es decir, él mismo está demostrando, no, bueno, esta situación lo que ha demostrado es que él no tiene capacidad de liderazgo. Tiene muchos votos potenciales, pero no es capaz de dirigir el partido. Y en el fondo, la figura de Trump emergió porque él se hacía ver de cara al electorado como alguien al margen del establishment, es decir, de la estructura política de Washington. Luego está toda la cuestión de sus batallas legales. Ahora mismo tiene este hombre 5 procesos abiertos, 4 por la vía penal y uno por la vía... No, 2 por la vía civil y 3 por la vía penal. Y todo eso va a suceder durante la campaña electoral, las primarias, algún juicio le va a coincidir seguramente con el famoso supermartes, cuando varios estados deciden eh, en cada partido cuál creen que es su principal candidato. Entonces, manejar todo eso mientras tienes juicio no es fácil. Lo que pasa es que él tiene una base muy sólida de seguidores, pero hasta qué punto el liderazgo republicano real, el establishment, está dispuesto a aceptar que sea el candidato. A lo mejor lo que quieren es que se presente, que pierda y se lo quitan ya de una vez del medio, ¿no? ujú. Pero me parecería una estrategia un poco arriesgada. Y legalmente veo difícil que le puedan impedir que se presente a las elecciones como candidato formal del Partido Republicano, que eso sucederá el verano que viene. Pero me gustaría ver si progresan estos juicios y hay decisiones concretas en alguno de ellos en su contra. ¿Qué van a hacer las autoridades electorales de cada estado? Porque es verdad que la Constitución no establece claramente si, si una persona que ha sido imputada o que está en la cárcel eh, puede dirigir el país. La única condición es que no haya habido no haya formado parte de una insurrección, que es donde ahí me quedé yo un poco extrañado con el tema del el proceso por el asalto al Capitolio, que no se citara eso directamente entre los cargos. Pero la autoridad
electoral del Estado sí que puede determinar en función del registro penal del candidato si se puede presentar o no a las elecciones por ese Estado. Ujú. Entonces, por ejemplo, si el estado de Arkansas, por ejemplo, no diera permiso a Trump para que se presentara por ese estado, no podría presentarse Se puede presentar por otros estados. por otros estados. Vale, pero no influye en el cómputo Lo que general. pasa es que ya la matemática te cambia, Ajá. porque como sabes, el presidente de Estados Unidos se elige por el número de delegados que Ujú, suma sí. o de votos en los estados. Entonces, cada estado tiene un número de votos que pondera diferente en el Ujú, recuento total. ¿Eh? Unos pesan más, otros pesan menos. Si de repente te encuentras con 10 estados en los que él no puede presentarse, pero se puede presentar en los otros 40, pero a los republicanos no les salen los cálculos, ¿para qué vas a presentar a las presidenciales ujú. a alguien Que no va a ganar. que no va a ganar porque no le va a salir las cuentas? Ujú, Porque al final esto no es por el número de votos que tú tienes, es por el número de votos electorales. ujú, Y por eso se lió lo del Capitolio, porque lo que quería era dinamitar ese momento en el que se certifica cuántos votos tienes en cada estado. Y ujú, como él no estaba de acuerdo con Arizona, Georgia y Pensilvania, básicamente, pues lo que quería era dinamitar eso. ujú, Entonces, ¿qué pasa si de repente Delaware decide que él no se puede presentar? Y en Nueva York, y en California, y en Michigan. Michigan, por ejemplo, sería importante porque es un país, es un estado de los del norte que son veleta, ¿no? ujú, No sabes muy bien en función del condado hacia dónde votan unos y otros. Entonces esos votos electorales de repente te pueden cambiar toda la ecuación. ujú, Y yo es lo único que veo posible que se pueda hacer contra él. ujú. Pero claro, ¿eso cuándo lo van a hacer? Está sujeto a demandas por parte de Trump porque no me han dejado y tal. Así que eso puede abrir un nuevo melón judicial. Ujú. Y, Y, y comentas que tiene ya, apoyo popular, pero el establishment republicano no está con Trump. ¿Hay alguna figura dentro de los republicanos que tú veas que está ascendiendo o que está cogiendo cierto auge y que podría hacerle frente? a ver, es que el- yo creo que el asalto al Capitolio pone en una posición muy complicada a senadores y congresistas que realmente creen en la Constitución y que son patriotas. Entonces, elegir como candidato, aunque no lo digan, ¿vale? A alguien que ha hecho eso, yo es que estuve ahí, viví ese día. Y es una situación difícil de asimilar. Yo todavía no soy capaz de procesarlo. Ujú. No lo que sucedió ese día, porque en el fondo era la consecuencia de algo que se venía cocinando desde hace tiempo. Es porque no hay una reacción mayor, visible. Ujú. Lo que pasa es que Trump tiene esta capacidad de- yo creo que no es Trump, es el movimiento que le sostiene, ¿no? Eh, de que cuando él cuestiona a alguien que la ataca, es efectivo, ¿sabes? El trumpismo funciona. Sí, pero yo no lo diría como trampismo. Yo creo que esta gente ya estaban, eran los del Tea Party famoso. Ujú. Es un grupo de gente mm, no muy grande, pero que tiene la capacidad de influencia y para cambiarte un voto, ¿no? Ujú. Y un poco por lo que comentábamos antes, porque las mayorías son tan ajustadas que cualquier desvío de decenas de miles en un estado te cambia todo. Entonces, figuras que puedan emerger dentro del Partido Republicano. Al de Florida no lo veo, a DeSantis no lo veo, porque no ha terminado nunca de pegar el golpe, de gracia. Eh, Tiene mucha reputación en su estado, pero fuera no. Es muy conservador,
con lo cual podría encajar con el establishment, pero no termino yo de ver cómo puede pegar él el golpe en las primarias, ¿vale? Sí, 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 Otra sí. cosa es lo que pase en la convención. Después está Nikki Haley, que ella trabajó con Trump, se distanció. Es de los pocos que verdaderamente dentro de su equipo y en el establishment republicano ha dicho que no le parece que sea una persona apta, ¿no? Y en los últimos días sus encuestas han subido mucho, pero tampoco llega. Entonces, luego está este chico que ha emergido ahora de repente, que es un joven republicano empresario en biotecnología, que él mismo se define como el Trump de los millennials, ¿no? Y también, pero tiene el 10%. Entonces, cuando vas sumando a todos, no le llegan ni a los talones a Donald Trump. Entonces, la Ujú. pregunta que yo me hago es, ¿verdaderamente las encuestas reflejan la realidad política de Estados Unidos? Es decir, ¿de verdad hay tanta gente que sigue viendo a Trump como un líder? Yo creo que me inclino a pensar que las encuestas están mal y que luego cuando la gente vaya a votar, mm, no va a salir. Pero el problema es que no hay liderazgo en el Partido Republicano. Él tampoco creo que lo sea, pero es el más reconocido públicamente. Ujú. Con lo cual lo más fácil para la gente es votar al que conocen, ¿no? El punto de partida yo creo que es que Biden va a revalidar. Sí, ¿tú eres Es que, optimista? claro, estamos dando por sentado que porque él sea el candidato o porque él sea el líder más reconocido, él va a ganar las elecciones. Yo, sinceramente, en un Biden-Trump me inclino a pensar que ganará Biden. No por nada, sino porque la gente no votará. O sea, ¿tú crees que él no pesa en Biden por su edad, lo que dice, sus achaques, Por sus supuesto, por despistes? supuesto. Eso es lo que más pesa. Y, No lo y quieren el 80% no quieren a alguien así. pero no hay otro Pero mejor. claro, estamos en el proceso de elegir al líder, ¿sabes? Es que ahora mismo estamos en un proceso que todavía es muy incipiente. Ujú. Entonces las encuestas se hacen para decir, ¿quién crees tú que debería ser el líder que se presentara a? Luego, una vez que tienen los líderes definidos, las campañas cambian por completo. Y ya para terminar, y no te robo más tiempo, en una hipotética campaña electoral, vamos a pensar que la guerra en Ucrania se alarga, que es lo que prácticamente desea el Kremlin, que llegue ese momento, esas elecciones americanas con Trump o sin Trump, pero sobre todo con Trump. La política exterior es importante para la gente, para el votante norteamericano, o como tú has bien dicho antes, lo que importa es lo que está al lado de casa, la economía, la seguridad, y Ucrania queda allí. Bueno, cuando los presidentes en guerra ganan, siempre. ¿Mm? Yo creo que se explica por qué ganó George Bush, ¿vale? Pero eso es la tradición. Las reglas de juego han cambiado en la política monetaria, en la política económica, Ujú, en todo. Nadie sabe explicar bien por qué los precios suben, luego bajan, porque los tipos de interés, nadie sabe explicar nada ya. O sea, todo eso que nos enseñaban en la universidad no vale y tampoco vale en la política internacional. Lo que, lo que sí que es verdad es que a un ciudadano lo que le interesa es el socavón que hay delante de su casa y quién se lo arregla. ujú, Y el que se lo arregle antes, pues ese es el que tiene más confianza. Y si encima se lo arreglan bien y no se rompe más y no ha gastado mucho dinero al arreglarlo y los presupuestos salen bien, pues este tío se queda ahí hasta el infinito, ¿no? ujú. Gobernando el ayuntamiento. Pues en el fondo con la política de altas esferas pasa lo mismo. A otros niveles, pero pasa lo mismo. Biden en los próximos días va a hacer un discurso defendiendo por qué es importante seguir apoyando a Ucrania y ahí repetirá lo de siempre, los valores que
Estados Unidos defiende por el mundo, que son los mismos valores que tenemos nosotros. Ahí será interesante ver hasta qué punto da más autonomía a Europa para lidiar con esta situación, pero lo que hay que tener en cuenta es la situación previa a Ucrania. Y la situación previa a Ucrania era que a Biden no le interesaba nada Europa, Ujú, solo le interesaba China. Y en el fondo, esto de la guerra de Ucrania es una piedra en el zapato para él. Y así es como hay que entenderlo. Lo que pasa es que también es verdad que desde el punto de vista ideológico y de valores, le viene muy bien para reforzar su figura como estadista, ¿vale? La cuestión es si la gente está agotada, eso se irá difuminando. Pero que haya agotamiento en el público no impide que el sistema siga apoyando a Ucrania. A lo mejor dan menos discursos, la próxima vez que vaya Zelensky irá a la Casa Blanca y ya no irá a ningún sitio más, como hacen todos los presidentes. Entonces, lo que tienen que manejar también es eso, ¿no? Es un poco, tampoco no machacar demasiado al público por lo que está pasando en Ucrania. ujú, Pero por lo bajinis, tú sigues andando fondos, ¿no? ujú, Después seguramente hay un montón de fórmulas para encontrar dinero. Una de ellas es, en vez de dar el presupuesto de defensa, pues darlo de política exterior. También porque entiendes que a lo mejor la guerra va avanzando, necesita menos recursos, tienes más apoyos por parte de Europa, entonces tú puedes bajar ese ritmo y entonces puedes encontrar dinero de otros lados. ujú, Entonces se puede hacer sin ser demasiado pomposo. Y si te fijas, es muy claro, ¿no? Lo que ha sucedido a inicios de año cuando fue Zelensky a Washington, le recibieron con alfombra roja y en todos lados, todo el mundo se quería hacer la foto con él, y en esta ya no. Y un poco lo que ha pasado también en el Consejo Europeo de Granada. Ha venido a la reunión esa que se inventó Macron, pero ya la otra no ha estado. Entonces yo creo que eso también es un proceso natural. La gente está cansada de ver la guerra en Ucrania, los medios de comunicación ya no la cuentan, salvo que pasa algo muy gordo, y los políticos pues van asumiendo se van centrando más en política doméstica. ujú. Pero eso no quiere decir que España deje de mandar activos que tiene ahí que le pueden venir bien para defender algo que es importante, que es la integridad territorial Ujú. y defender la frontera de Europa, ¿no? La democracia y la libertad, en el fondo. O sea que, digamos que como moraleja podemos sacar que tenemos que ser optimistas, que aunque no veamos grandes alaracas ni grandes fastos, seguirá llegando ayuda a Ucrania, quizá no tanto de Estados Unidos, pero sí compensando con Europa. A mí Zelensky siempre lo he tomado con un poco de distancia, ¿no? Porque lo coincidí con él varias veces antes de la guerra, ¿no? Y yo creo que uno de los motivos por los que se ha llegado a esta situación es porque yo creo que la gente no confiaba mucho en él, por su proyección, ¿eh? Por cómo se proyectaba. Aparte de que Ucrania tenía unos problemas enormes de corrupción y de cosas. Pero creo que ayer dijo una frase que es importante y que está dirigida, pasó desapercibida porque lo dijo en la entrada a la cumbre de Granada, no se le oía muy bien y no la he visto reflejada en los medios de comunicación, pero yo creo que la frase que dijo que es clave es que cuando empezó la guerra de Ucrania, los ucranianos dejaron de tener miedo a Rusia y que ahora no es el momento de volver a tener miedo. Y ese es un mensaje muy claro a Estados Unidos, principalmente a los republicanos, pero sobre todo a Europa, por el riesgo de que se resquebraje. Y yo creo que eso se puede respetar si realmente también es importante que Zelensky adopte una
posición más de perfil bajo. Si las opiniones públicas están machacadas con la guerra de Ucrania y ya no quiere saber nada de ella, sí se puede hacer lobby por los países si la maquinaria está engrasada para que siga fluyendo lo que él necesita sin tener que crear aspavientos. Es decir, acuérdate aquella cumbre, ¿no?, reciente de la OTAN, la que lió 2 días antes y un día antes con un tuit. No era Ujú, necesario. Y la misma la ha liado recientemente con Polonia, cuando fue a la Asamblea General. No es necesario hacer eso, ujú, ¿sabes? Sobre todo cuando además todo en Europa es más complicado porque hay multitud de elecciones y entonces ujú, cada uno mira en las elecciones a sus intereses. ujú. Entonces, ¿para qué te vas a meter en lío y cabrear a la gente cuando ya la gente está cabreada? No cabreada, pero está Está cansada, incómoda. está y Está cansada. incómoda. Y entonces yo creo que él también debe cambiar su perfil Ujú, y hacerlo todo de una manera más silenciosa. ujú, Entonces la máquina ya está funcionando. Solo hay que... A mí realmente lo que más me llama la atención es la parte de efectivos que hay disponibles para seguir dando. ujú, Y una vez te dan los F-16, ¿qué otros F-16 puedes dar? Si no te quedan más. Y ahí es donde está el verdadero quebradero de cabeza. Porque eso obliga a poner dinero adicional. Eso ya no es una donación. Eso no es yo, ya te doy un F-16 que está parado. Lo arreglamos, vale, yo me encargo de arreglarlo y te lo doy. Ya le compraré al americano un F-35, aunque vale por 4 F-16. ujú, Pero claro, ¿de dónde vas a sacar los recursos? No es una cuestión política, es una cuestión puramente física de lo que tienes. ujú, ¿Eh? Ahí es donde yo veo el principal problema. ujú. Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo y que se consigan hacer, no sé si trucos de magia pero bueno, que se consiga seguir apoyando a Ucrania. Sandro, muchas gracias por tu visión de Estados Unidos, que ya has visto que para mí es un mundo muy, muy lejano. Entiendo mejor el Kremlin que el Capitolio. También te digo. Pues ya, pues eso es complicado, ¿eh? Porque el Es Kremlin es complicado, ¿eh? muy... Eh, eh, fíjate, yo creo que es verdad que el Kremlin es muy opaco, pero el exceso de transparencia también te crea eh, un bombardeo de información que te permite ocultar cosas, ¿no? pues sí, pues sí. Con lo cual es Bueno, igualmente complejo. bueno, Sandro, pues muchas gracias por haber estado aquí en Crónicas de la Estepa Rusa y si hay algún caso que necesito saber algo más de Estados Unidos, te llamaré a tu puerta, ¿vale? Intentamos encajarlo, ¿vale? Venga, muchas gracias, Sandro. Hasta Venga, luego. Juanjo, un abrazo a todos los tuyos.